y hemos estado hablando un poquito acerca de la oración. De la semana pasada hablamos un poquito acerca del ayuno y hemos estado hablando acerca de estos temas, un poquito más con referencia a las necesidades que como iglesia tenemos. Tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que ayunar, tenemos que velar también. Velar es bíblico, entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Mateo capítulo 26, versículo 36. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Mateo 26, 36 al versículo 46. 26, 36, 46. Y nuevamente bienvenidos acá a la Iglesia Cristiana Bautista y bienvenidos a aquellos hermanos que nos están viendo por internet. Mateo 26, 36, vamos a leerlo entonces de manera alternada. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, bendice, ayúdanos, Señor, no solamente saber cómo orar, saber cómo ayunar, pero también saber cómo velar. Gracias por tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, pueden tomar asiento. Esta historia es una de las historias, pues, pudiéramos decir, más interesantes acerca del Señor Jesucristo, en cuanto a se refiere que están a horas de que el Señor Jesucristo va a ser entregado y después va a ser crucificado. Y el Señor Jesús dice acá que Él lleva a sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Este lugar, Getsemaní, es un jardín. Está la ciudad de Jerusalén. Luego hacia el este hay podríamos decirle un pequeño cañón. ¿Cómo se llama? Un pequeño tiene otro nombre, pero ahí está el valle de Quedrón, que también pasa por ahí un río pequeño. Y después que uno pasa ese valle, es un pequeño valle como un pequeño cañoncito, y entonces empieza otra colina, porque de este lado está el monte Moria y de este lado ya es una pequeña colina, que es en la primer parte es Getsemaní. Ya cuando uno sube del otro lado, ya es ahí el lugar en donde, por ejemplo, David, cuando estaba huyendo, dice la palabra de Dios que él subió llorando esa colina, subió con lágrimas, y ya cuando estaba arriba llega alguien más y le da ahí de víveres ahí a David. Entonces el Señor Jesucristo estaba ahí en esa colina. Era de noche, dice la Biblia, lleva ahí a sus discípulos, están ahí con él. Ya han estado ahí en el monte de los olivos, que ese es el monte de los olivos. La pequeña colina es Getsemaní, y cuando uno sube es la ciudad de Jerusalén. Y cuando han acabado de cantar ahí los himnos y han
pasado un tiempo con el Señor Jesucristo y han tenido la cena del Señor con el Señor Jesucristo, dice la Biblia que llegan a este lugar Getsemaní, versículo 36, y les dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo, dice, que voy allí y oro. Nos podemos imaginar al Señor Jesucristo yéndose un poquito hacia quizás a un árbol. Ahí en nuestros días hay un árbol, un olivo, y es un olivo que es muy, muy viejo. Es grande, es grueso, es viejo, y entonces muchos dicen pues que ahí fue en donde el Señor Jesucristo oró. Pero pues no sabemos que sí, fue ahí en ese lugar en donde Él oró y pasó tiempo hablando con el Señor. Y dice, versículo 35, Pedro después, ¿verdad?, de que Pedro habla con él, van y al versículo 36 les dice: voy ahí y oro. Y versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, el Señor Jesús era completamente 100% Dios, pero Él también era 100% hombre. Y aquí vemos su humanidad. No hay nada de malo de estar triste. Eso no nos dice que somos menos hombres. No sé, cuando el Señor Jesucristo ve el sepulcro de ¿cómo se llama? Lázaro. Cuando Él ve el sepulcro de Lázaro, y dice la palabra de Dios, dice: y Jesús lloró. El Señor Jesucristo se entristecía. El Señor Jesucristo en este caso dice: comenzó a entristecerse y ¿a qué? A angustiarse. Número uno, hay que velar cuando hay angustia. Hay que velar cuando hay angustia. No es pecado tener angustia. Normalmente yo no me angustio. Le dije a mi esposa hoy en la mañana: ¿sabes qué? Hoy me levanté temprano y ya no me pude dormir. Hay ocasiones en que me levanto y yo siento que el Señor me levanta y me pongo a orar, pero en esta ocasión yo me levanté y me quería volver a dormir, pero como vi que no me pude volver a dormir, dije: bueno, voy a empezar a orar, y empecé a orar. Pero me levanté porque estaba pensando en el viaje que voy a tomar hoy en la noche a China. Estaba pensando, y no estaba angustiado, pero simplemente mi mente estaba ahí pensando. Y honestamente no sé si eso me haya sucedido en alguna otra ocasión. Normalmente no estoy angustiado, no estoy pensando que me levanto a medianoche y estoy acongojado, ¿qué vamos a hacer? Y le estaba diciendo: wow, ahora ya sé qué sienten aquellos que se levantan a 3, 4 de la mañana, medianoche, y están ahí, algún problema, alguna situación, y no pueden volver a dormir porque hay un problema. Y es feo, yo no sé. A mí me gusta despertarme, pero también me gusta volverme a dormir. Ya cuando suena la alarma me despierto y oro, leo mi Biblia, pero hoy no. Y no era una angustia, simplemente estaba ahí. Ok, voy a ir para acá, voy a ir para allá. Si me quedo en China, bueno, pues ya por lo menos me parezco a los chinitos. Y estaba ahí pensando. Pero ha habido ocasiones en donde sí he estado angustiado. Ocasiones en donde la enfermedad nos angustia. Ocasiones en donde nuestros hijos están enfermos y llega la angustia. Ocasiones en donde nos dan noticia de, ¿verdad?, de mi esposa que tiene esta hernia y nos angustia. Y hace 3 días mi hermana Aglaé me llama por teléfono llorando y me dice: por favor, ora por Ami. Ami, digo, ¿qué le pasó a Ami? Y siente uno que el corazón se le para por un segundo.
y no la puedo entender. Por favor, ora por Ami. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Ora por Ami. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Yo estoy pensando, a lo mejor se murió, le pasó algo. Y después ya cuando lo hice la tercera vez, dice: Anita, dice, su papá se acaba de morir, el hermano Juan José. Digo, wow. Y bueno, ya me tranquilicé, ¿verdad? Un poquito, pero ahora la angustia de Ana, de la hermana Silvia Estrada, de Maritza, de Talía. Entonces yo estaba pensando en eso, pero no me hace un mejor cristiano cuando me dan una noticia y digo, está enferma, ni modo. Vamos a morir, ni modo. Tampoco a vivir una vida de que no me importa nada. El Señor Jesucristo se angustió. Estaba angustiado porque lo iban a matar. Estaba angustiado porque, ¿qué tal si le dijeran a usted: no, sabe que mire, llegando a China no va a poder salir, si le encontramos una Biblia y lo vamos a tener que azotar? Y bueno, de paso ya mejor lo matamos ahí con unos cuantos balazos. Uno no quiere, normalmente uno no quiere morir, amén. Entonces el Señor Jesucristo estaba angustiado. La angustia a veces es algo que no se puede controlar. La angustia es algo que a veces el estómago duele. Hay algo aquí en el corazón que duele. Es raro, pero Dios nos hizo así. Dios nos creó con emociones y con un corazón para amar, para entristecerse y para angustiarse. Entonces, cuando llega la angustia, en vez de preocuparme, debo de orar. Cuando llega la angustia, en vez de preocuparme y andar ahí caminando, ¿y qué voy a hacer? Y ponerme a llorar. No dice la Biblia que Él se puso a llorar. Ahora, si quiere llorar, llore un poquito, amén. Ya cuando lloró, límpiese las lágrimas y hay que orar. Y dice que el Señor Jesús dice: mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Léalo ahí, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Era una angustia sofocante, era una angustia que no lo dejaba respirar. Y a veces, cuando yo creo que dejamos que esta angustia se convierta en preocupación y no lo ponemos en las manos de Dios, aún yo creo que nos puede enfermar y causar más daño, y el azúcar se puede subir, y la tensión y la presión, y luego andamos peor. ¿Por qué? Porque no aprendemos a descansar en Dios. Debemos de inmediatamente, cuando llega la angustia, no solamente a orar, pero dice aquí, velar. El Señor Jesucristo, la razón que Él fue al jardín de Getsemaní es que ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más. Era una carga, era un dolor, un peso en su alma, en su corazón, en su pecho. Y dice: ya sé, lo que necesito hacer es, voy a ir a orar y a velar. Y entonces se lleva ahí a los discípulos y habla ahí con Pedro y con los dos hijos de Zebedeo. Y entonces les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velen conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando. Entonces, ¿qué quiere decir velar? Velar quiere decir mantenerse despierto y atento. Dice la palabra de Dios, y entendemos que era de noche. Y entendemos que el Señor Jesucristo quiere velar. Y les dice ahí: velen conmigo. Y en el versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Entonces, podemos ver al Señor Jesucristo de rodillas, quizás con sus manos en su rostro, quizás con sus manos en tierra. Pero dice
sobre su rostro estaba en el piso, en el suelo, estaba arrodillado. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Velar es mantenerme despierto cuando todos los demás están dormidos, y en este caso se mantuvo despierto orando sobre su rostro. ¿Cuánto tiempo? Primero 1 hora. Y entonces dice esto: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él está diciendo, Señor, le está hablando con su Padre Celestial. Si es posible, miren, no está exigiendo el Señor, sino si es posible, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Número 2, hay que velar para hacer la voluntad de Dios, para buscar la voluntad de Dios, para pedir la voluntad de Dios. El Señor Jesús, número 1, estaba velando cuando hay angustia. Número 2, hay que velar para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús estaba orando y diciéndole al Señor: Señor, no quiero que sea como yo quiero, pero que sea de acuerdo a tu voluntad. Que pase de mí esta copa. Y lo podemos entender como quizás como una copa amarga. Esa angustia, esa tristeza, el pensar que no solamente que Él va a morir, pero que todos los pecados de toda la humanidad estarían puestos sobre Él. Y eso quizás es más dolor que los clavos que entrarían en sus manos y en sus pies, y las espinas que Él iba a recibir en su cabeza, y la espada traspasando su costado, y gente menospreciándolo y escupiendo, sino esa angustia de recibir sobre Él todos los pecados de la humanidad. En ese momento Él iba a recibir, hermanos, sus pecados sobre Él. Todo lo malo que ha hecho y hará en este mundo, todo eso Él lo llevó en la cruz. De acuerdo a Isaías, dice: Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Entonces, hay que orar y velar cuando hay angustia. Hay que orar y velar para buscar la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús le estaba diciendo, que pase de mí esta copa, pero yo no quiero que sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y le está diciendo a su Padre Celestial. Número 3, hay que velar para no entrar en tentación. Versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Nos imaginamos que Pedro era un tremendo cristiano, amén. Los hijos de Zebedeo, todos los discípulos. Pero miren, ni Pedro pudo mantenerse despierto 1 hora para orar. 1 hora para orar. Entonces dice la Biblia, versículo 41, velad y orad. En otras palabras, manténganse despiertos y oren para no entrar en tentación, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús le está diciendo: miren, y este es el número 3, hay que velar para no entrar en tentación. El Señor Jesús les está diciendo: miren, la tentación es la invitación al pecado. Y siempre vamos nosotros a tener una invitación al pecado. Siempre, todos los días. Y si algo me puede ayudar para no pecar contra Dios, para no entrar en tentación, dice la Biblia, es orando. Pero orando de una manera especial. Orando en la noche.
orando, yo creo que por lo menos una hora. Yo creo que podemos cada uno de nosotros decirle al Señor: Señor, voy a empezar a velar. Pero no le puede decir: Señor, voy a empezar a velar a las 12 del día, porque se supone que a las 12 del día todo el mundo está despierto y yo también estoy despierto. Pero Dios dice: mira, vamos a empezar a velar, y trajo a sus discípulos en la noche. Quizás era medianoche, quizás eran las 10 de la noche, pero era en la noche. Los discípulos estaban ahí todos cansados. Dice, sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han puesto a orar y se han quedado dormidos? Como unos 3, 4 nunca, ¿verdad? Pero yo creo que cada ocasión que nos levantamos y estamos orando y no sé, a lo mejor alguien se pone a orar ahí a medianoche, despierta a las 6 de la mañana. Wow, me lo pasé toda la noche en oración, sí, pero todas las patas adoloridas y los brazos dormidos, ¿verdad? Nada más dijiste Padre Nuestro y ya toda la noche te quedaste dormido. Pero el velar es mantenerme despierto cuando todos los demás están dormidos. Y yo creo que por lo menos podemos velar una hora. Número 3, entonces hay que velar para no entrar en tentación. No se pierden de acá, pero 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios 15, 34. Dice la Biblia: velad debidamente y no que pequéis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El Señor Jesús, o bueno, en este caso Pablo, está diciendo: mira, te la pasas pecando, te la pasas viviendo una vida de inmoralidad, de ocio, de glotonería, de avaricia, de hurto, de adulterio, de fornicación. Vives una vida con un pésimo testimonio. Y porque vives una vida con un pésimo testimonio, algunos no conocen a Dios. Y qué vergüenza, es lo que está diciendo Pablo. Qué vergüenza que tu vida es una vida llena de pecado. Y lo que tienes que hacer, dice Pablo, hay que velar debidamente. Y no quiere decir velar viendo una película de 12 de medianoche a las 2 de la mañana. Ay, pastor, la noche pasada velé. Mis vecinos velaron porque había música. Bueno, no sé, creo que había en otra colonia, pero se oía música como de las 10 de la noche a las 12. Velaron un ratito, pero no es debidamente. Debidamente es en oración. En oración. Hay que velar en oración. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. De esa manera no entro en tentación. 1 Corintios 16, vean lo que dice. 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Y a veces el sonido de la lámina de plástico se hace porque se extiende un poquito y se levanta la lámina, y a veces otras veces no es ese sonido, ¿verdad? 1 Corintios 16, 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero dice ahí: velad, estad firmes en la fe. Cuando yo velo, me ayuda a estar firme en la fe. Me ayuda a no pecar, me ayuda a estar firme. Qué interesante, entre más me postro de rodillas, voy a poder enfrentar a este mundo de pie. Amén. Entre más yo estoy de rodillas, voy a empezar a poder enfrentar más a este mundo de pie. Número 3, entonces hay que velar para no entrar en tentación. Número 4, hay que velar, dice acá,
yo creo, por lo menos 1 hora, pero el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de 3 horas. Vean lo que dice los siguientes versículos. Versículo 42. Otra vez fue, Mateo 26, 42. Otra vez fue, lloró por segunda vez, la segunda hora, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús le estaba diciendo: Señor, esto lo que me va a suceder, me gustaría no tomármelo como una copa amarga. Señor, si no puede pasar de mí. En otras palabras, yo preferiría que pase de largo lo que me va a suceder, pero siento, ¿verdad?, que lo tengo que tomar. Y hay algunas cosas que Dios va a poner en mi camino y nos lo tenemos que tomar. Dios va a decir: trágatelo, amén. No quiero esta medicina. Te va a ayudar, trágatelo. Mi hija Caitlin, quizás es su versículo favorito: papá, si no puede pasar de mí esta medicina sin que yo la beba, mejor para mí. Pero si tú quieres, pues que se haga tu voluntad. Y entonces versículo 43, vino otra vez y los halló como durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró, ¿cuánto? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Orando, angustiado: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, esta es una tremenda aflicción, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Orando y pidiendo y quizás en este caso la tentación para él era huir. Qué fácil hubiera sido huir para el Señor Jesucristo, mandar una legión de ángeles que lo salvaran. Pero no, él oró. Tengo varias cosas acá, pero número 4, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de velar por 3 horas. El ejemplo del Señor Jesucristo que Él nos dio, que Él nos da en este caso, fueron 3 horas de oración. Ahora, entre esas 3 horas hubo un break. Yo creo que se tomó un cafecito y una conchita y luego se puso a orar otra vez y luego fue a ver a los discípulos, estaban durmiendo, finalmente fue a orar otra vez. Ahora yo no veo ningún problema con si alguien quiere orar toda la noche, pero qué bendición que nuestro Señor Jesucristo no dice: mira, tienes que todos los días velar 7 horas, 8 horas, nunca más vas a dormir. Algunos de por sí ni duermen. Pues qué más de poder orar, ¿verdad? Qué mejor poder orar. Número 5, hay que velar para poder confrontar los problemas de la vida. Vean lo que dice ahí después, versículo 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Primero les dice dormir y luego los levanta, ¿verdad? Duérmanse ya. No sirven para nada, discípulos. Y ya ellos dijeron: ay, gracias, Señor. Ya cuando estaban otra vez yéndose, les dice: levántense, flojos. Se acerca el que me entrega. Dice: levántense, se acerca el que me entrega. Él estaba dispuesto a confrontar lo que venía en su camino. Ya le había pedido a Dios por su voluntad. Ya había hablado con su padre y le estaba diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Y entonces cuando ya en su corazón y él sabe que es la voluntad de Dios y él fue enviado para esto precisamente, pero su corazón está angustiado y él está orando y él está pidiendo, y ya pasan 3 horas y entonces dice: ok, ahora sí me puedo enfrentar a lo que sea. Y a veces no podemos enfrentarnos
a alguna enfermedad, a algún problema, a alguna situación, porque no velamos. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo veló, se quedó orando 3 horas, pidiéndole al Padre Celestial por su voluntad. Y entonces se pone de pie y dice: levantaos, ahí viene el que me va a entregar. No dijo: levantaos, vámonos de aquí, sino ahí viene. Ahora ya no tengo ningún problema, porque yo sé que es la voluntad de Dios. Yo ya oré. Si Dios no hizo nada, si Dios no me evitó la muerte, Dios sabe por qué. Y entonces se confrontó, se enfrentó a cualquier cosa que venía en su camino. Y de la misma manera, hermano, podemos nosotros enfrentarnos a cualquier cosa que viene en nuestro camino si tan solamente oramos y velamos. Número 6, hay que velar para estar preparados para la venida del Señor. Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Vamos a leer rápido. Dice, versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Número 6, hay que velar para estar preparados para la venida del Señor. Hay que estar preparados. El velar nos ayuda a estar preparados. Es estar esperando la venida del Señor. Y Dios indica y manda, es una orden, un mandamiento, porque dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Le tengo una noticia: el Señor ya viene. Y por lo tanto hay que velar. Hay que velar porque Él viene. Y número 7, hay que velar no solamente para estar preparados para la venida del Señor, pero hay que velar para estar atentos. No solamente preparados, sino estar atentos. Dice la Biblia en Hebreos 10:25 que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más, como dice, veis que aquel día se acerca. El día del Señor está cercano. Hay que ir a la iglesia, hay que mantenernos orando, pero hay que estar velando. De la misma manera que estos hombres de Gedeón, cuando se les fue pedido que tomaran del agua del río y ellos agarraron y la llevaron a su boca, ellos en cierta manera estaban atentos a lo que estaba sucediendo. Y Dios me dice: mira, una manera de velar es simplemente estar atento a lo que está sucediendo. Vean lo que dice Lucas 21:34. Lucas 21:34 dice: mirad también. Mira, ¿cómo podemos mirar? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? A ver, es una pregunta bien difícil. ¿Cómo podemos mirar mejor? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Con los ojos bien abiertos. Entonces Dios dice: mantente con tus ojos bien abiertos. Algunos no podemos mucho, pero dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los que
de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, dice acá, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué hacía allá en el monte de los Olivos? Orando y velando, amén. Versículo 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor Jesucristo decía: miren bien por vosotros mismos, porque los afanes de esta vida pueden llegar así, velando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces hay que velar, manteniéndonos atentos, esperando la venida del Señor también. No solamente hay que estar para estar preparados, pero para estar atentos. Y les voy a leer 2 versículos más. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice, el fin viene. Más te vale que estés sobrio, con tus ojos bien abiertos. Y 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Tengo entonces que mantenerme despierto mientras él viene contra los afanes de esta vida, para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Porque dice aquí, sed sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Borracho. Dice, mira, no andes de borrachos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Dios dice, mira, mantente bien atento durante la noche y durante el día. Y cuando veas al diablo que se te acerca, si tienes los ojos cerrados te va a comer. Pero si estás ahí bien atento, velando todo el tiempo, mucho mejor, amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder velar. Y así, con ojos cerrados, con rostro inclinado, quisiera hacer una pequeña invitación. ¿Cuántos dirían aquí, pastor, yo ni siquiera he pasado una hora orando en la noche, mucho menos 2 y 3, pero en esta semana a mí me gustaría por lo menos velar una hora en la semana? Si se puede 2 o 3 está bien, pero ¿cuántos dirían, pastor, yo en esta semana quiero velar, que Dios me use, que Dios me ayude a por lo menos velar una hora durante esta semana? ¿Quién diría eso? Levante su mano. ¿Quién diría eso? Gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, te doy por estas manos. Ayúdanos, Señor, no solamente a ayunar, a orar más, pero ayúdanos, Señor, a velar debidamente. Cuando todo el mundo está durmiendo, ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en oración, buscando tu voluntad. Cuando estamos en angustia, para poder confrontar quizás problemas, dificultades, pero Señor, que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues